Buenos días, hermanos. Un gozo estar con vosotros otra vez. El estudio de esta mañana quizás resulte un poco complicado. Así que necesitáis prestar mucha atención. Ya le dije a Cristian antes del culto que él debía prepararse para esto, así que espero que esté bien preparado. Bien, ¿alguien sabe lo que pasó en el año 586 antes de Cristo? ¿Y qué es lo de Babilonia? Sí, en el año 586 el ejército babilonio entró en la ciudad de Jerusalén, conquistó la ciudad y destruyó el templo de Dios. Unos años antes, no sabemos cuántos años, pero por allí, por el año 600 antes de Cristo, un tal Ezequiel, el profeta Ezequiel, estaba como rehén viviendo en Babilonia. Durante muchos años los babilonios habían causado problemas a los judíos. Y Israel había llegado a ser un país vasallo de los babilonios. Y para mantener esta relación, para que Israel no se sublevara contra los babilonios, llevaron consigo hasta Babilonia rehenes, jóvenes de la alta sociedad judía, y amenazaban los babilonios con matarlos si Israel no se portaba bien. El profeta Ezequiel entonces estaba en Babilonia unos años antes de la destrucción del templo. Y él tuvo una visión. Esta visión ocupa 2 capítulos del libro de Ezequiel y es una visión un poco complicada. Así que no vamos a entrar en todos los detalles de la visión, sino entresacar algunas cosas que él vio. Si queréis seguir, vamos a leer Ezequiel capítulo 10, versículo 4. Ezequiel 10, 4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. El templo de Jerusalén era la casa de Dios. Dios siempre había querido que Israel fuese su pueblo y que él mismo viviese en medio de su pueblo. Por supuesto, Dios está en todas partes, no puedes escaparte de Dios. El salmista dice que vaya donde vaya, allí estás tú. Dios es omnipresente, pero quiso establecer en el templo de Jerusalén, ¿cómo decirlo?, una concentración especial de su presencia. Y esto se llama la gloria de Dios, porque tenía un resplandor de luz. Y allí los judíos sabían, allí está
la presencia de Dios. Ahora, esta presencia de Dios estaba sobre el arca del pacto, un mueble que había en el lugar santísimo dentro del templo. Estaba sobre el arca y sobre la gloria de Dios había la escultura de dos querubines, ángeles, que cubrían el lugar con sus alas. Así que podéis imaginar una caja grande, el arca, la luz de la gloria de Dios encima del arca y encima de la gloria la escultura de los ángeles con sus alas cubriendo aquella gloria. ¿Lo estáis imaginando? Bien, en esta visión, Ezequiel ve como la gloria ya no está debajo de las alas, sino encima de los querubines. Se ha movido de su sitio y está encima. Y luego ve cómo va hasta el umbral, la entrada del lugar santísimo, que es donde había un velo. Así que la gloria de Dios se ha movido. ¿Vale? ¿Estáis conmigo todavía? Bien, entonces saltemos y vayamos al versículo 18 de este capítulo. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Ahora, he dicho que sobre el arca había una escultura, una estatua de los querubines. Pero ahora los querubines son seres vivos en la visión de Ezequiel. Y ve cómo la gloria de Dios reposa sobre ellos y ellos se van con la gloria de Dios fuera del recinto del lugar santísimo hasta la entrada de la puerta oriental de la casa. O sea, los querubines, por así decirlo, llevan consigo la gloria de Dios hasta el límite del templo. Y ahora pasamos al capítulo 11, versículo 23. Y dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Entendéis? Que la gloria de Dios sobre los querubines estaba en el capítulo 10, llegó a estar hasta el último extremo del recinto del templo. Pero ahora ha pasado a la ciudad de Jerusalén, donde vivía la gente, y desde la ciudad se traslada al monte que está al este de la ciudad. ¿Qué está viendo Ezequiel? Está viendo que Dios se va. Y es muy importante esta visión, porque uno podría pensar que cuando los babilonios entraron en la ciudad y destruyeron la casa, destruyeron a Dios mismo.
Pero no es así, porque de antemano Dios se había ido. No estaba presente. Por supuesto, sabemos perfectamente que Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser dañado de modo alguno por un ejército humano. Pero él quiso transmitir esta visión a Ezequiel como diciendo, antes de que el enemigo destruya mi casa, yo me habré ido. ¿Tenemos esta visión clara? Y ahora saltamos al Nuevo Testamento para ver otro texto que es sobre el que quiero hablar. Todo esto ha sido introducción. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 37. Jesús está a solo un par de días de su muerte en la cruz. Está en la ciudad de Jerusalén y tiene unas cosas muy dolorosas y muy importantes que comunicar a la gente de la ciudad. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y si queréis saber cuál fue la respuesta de Jesús a esta última pregunta, tendréis que hacer un estudio personal de todo el capítulo 24, porque esta mañana no vamos a entrar allí. El texto que acabo de leer empieza con el lamento de Jesús sobre la ciudad de Jerusalén. Y es un lamento desgarrador, porque procede del corazón de Jesús. Él está muy dolorido, porque se ha esforzado por ganar a los ciudadanos de Jerusalén. Les ha hablado con firmeza, pero con ternura, invitándoles a venir a él y recibir de él descanso, salvación. Pero su respuesta ha sido escéptica, le han cuestionado en muchos sentidos, lo han rechazado. Esto en un sentido no es sorprendente, porque esto es lo que sistemáticamente han hecho en el pasado. Jesús hace referencia a los profetas que han sido matados en Jerusalén y otros enviados de Dios que han sido apedreados.
Y tenemos casos de esto en las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Os acordáis de la parábola que Jesús contó acerca de un hombre que envió a siervos a pedir cuentas y cosecha de su viña, porque a los que habían estado trabajando en la viña? Y la actitud de los siervos, de los trabajadores, era de rechazo a los siervos enviados por el dueño. Y finalmente decidió enviar a su propio hijo, diciendo: seguramente respetarán a mi hijo. Pero en vez de esto, los trabajadores lo mataron. Esto es lo que está pasando aquí. Jesús utiliza esta metáfora de la gallina y sus polluelos, una metáfora especialmente tierna. Yo había deseado que vinieseis a refugiaros bajo mis alas para recibir salvación y protección para siempre. Pero no quisisteis. Pero no quisisteis. Este rechazo trae consecuencias. Y la consecuencia es: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. El templo de Jerusalén se queda destruido, se queda abandonado. Desierto tiene estos dos matices: destrucción y abandono. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Jesús está diciendo que a partir de ahora el templo queda abandonado porque Él mismo se va. Esto nos obliga a preguntar: ¿quién es Jesús? Los que sois creyentes y amáis al Señor, sabréis enseguida que Jesús es Dios hecho hombre y que nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El templo era el lugar de residencia de Dios en medio de su pueblo. En cierto sentido podemos decir que el templo era Dios con nosotros. Podría haberse colocado una señal encima de la puerta de entrada del templo: Dios con nosotros. Esta es la residencia de Dios en medio de su pueblo. Si lo capté bien, hay un hermano aquí que se llama Emmanuel. ¿Es así? Hay dos. Ah, vale. Bueno, Emmanuel, ¿sabéis lo que significa? Porque Mateo ya nos lo ha dicho en el capítulo 1, 23. Ha dicho que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero hasta aquella fecha del nacimiento de Jesús, Dios con nosotros había sido el templo. Ahora,
es una persona. Esto implica que a partir de la entrada de Jesús en el escenario de la historia, cualquier persona que quería entrar en contacto con Dios ya no tenía que acercarse a un edificio físico, tenía más bien que acercarse a una persona. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, esta es la aclamación que dieron los judíos a Jesús unos días antes, cuando él entró en la ciudad de Jerusalén. Iban aclamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es una frase que procede del Salmo 118, pero para los judíos era una frase mesiánica. El que viene en el nombre del Señor es el Mesías, y los judíos en aquel momento, al entrar Jesús en Jerusalén, lo estaban reconociendo como el Mesías de Dios. Ahora dice Jesús, lo vais a decir otra vez. ¿Pero cuándo? Os propongo que la referencia es a que cuando Jesús vuelva a la tierra, todo ojo lo verá, incluso a los que lo traspasaron. Y entonces, a la fuerza tendrán que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está diciendo, ahora me voy y no me veréis más hasta que venga en mi gloria. Cuando Jesús salió del templo y se iba, claro que se iba si salía del templo. Pero Mateo quiere enfatizar esto. Jesús sale y se va. Se va. Ecos de Ezequiel 10. Ahí era la gloria de Dios que salía del templo. Ahora es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo la que sale del templo. Él se va. Y los discípulos son tan torpes, son como nosotros más o menos, que no captamos estas cosas. Y quedan alucinados a causa de la grandeza de las piedras que formaban el templo. Nadie sabe cómo se hizo esta construcción. Es como las pirámides de Egipto. Son piedras enormes y cómo podía la gente de aquel entonces mover estas piedras. Pero moverlas lo hicieron. Y los discípulos están impresionados. Es un poco como los barceloneses con la Sagrada Familia. ¿Hay alguien aquí que no ha entrado en la Sagrada Familia en Barcelona? ¡Qué vergüenza! El mismo pastor y familia no han entrado. Ah, sí, la pastora sí. Bueno, entras y esto sí que es religión.
Esta capilla está muy bien, pero no se puede comparar con la gloria de la Sagrada Familia. Así están pensando los discípulos de Jesús. Maestro, mira, qué esplendor, qué piedras tan gloriosas. Jesús dice, de aquí a poco no va a quedar una piedra sobre otra. Lo cierto es que si vas a Jerusalén, no queda ni rastro de esas piedras inmensas. Bueno, sí que hay piedras inmensas, pero están en el muro de contención de la explanada del templo. Pero dan la idea de cómo eran las piedras del templo mismo. ¿Cómo es que desaparecieron estas piedras? En el año 70, cuando Jerusalén fue conquistada. Esto no es cierto porque desde hace un par de siglos había sido conquistada por los romanos. Recordaréis que había soldados romanos en la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Jerusalén era una ciudad ocupada. Pero hubo una rebeldía de los judíos un poco antes del año 70, y en el año 70 llegó a haber una pelea a muerte entre algunos nacionalistas judíos y los soldados romanos. El general, que se llamaba Tito, no confundirse con el Tito de la Biblia, pero es el mismo nombre. El general Tito dio orden de respetar el templo, de no destruirlo. Pero un soldado lanzó una tea encendida y con tal mala pata o mal brazo o lo que fuera, que prendió fuego posiblemente a las cortinas en el lugar santísimo, y se produjo un gran incendio. Ahora, en aquel momento, el lugar santísimo era una sala cuadrada, pero completamente revestida de oro puro. Y el oro puro en aquel incendio empezó a derretirse y entrar en las grietas entre las piedras. Cuando todo se enfrió después del incendio, a los romanos les interesaba mucho rescatar todo el oro. Pero para ello tenían que desmontar todo, piedra tras piedra, y buscar el oro que había caído en las grietas entre las piedras. Y así se cumplió las palabras de Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Y cuando Jesús salía del templo y se iba, ¡ay, qué magníficos son esas piedras! Yo no sé hasta cuándo durará la Sagrada Familia. Yo no tengo ningunas ganas de que sea destruida. Pero todos los edificios humanos desaparecen con el tiempo. Y versículo 3 del capítulo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos.
Jesús se va, se va, se va. ¿Y a dónde iba a parar? La gloria de Dios en el libro de Ezequiel llegó a parar en el monte que está al este de Jerusalén. ¿Y cómo se llama este monte? El monte de los Olivos. Yo no sé si Jesús, conocedor de Ezequiel 10, sabe que si se va del templo, si la gloria de Dios se va del templo, debe ir no a la ciudad, sino al monte de los Olivos, en cumplimiento de Ezequiel 10. O si es pura casualidad. Para allí va Jesús a parar. Bueno, ¿qué tiene esta historia o estas historias? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Para empezar, la gloria de Dios se va, se va, se va. Si tú quieres conocer la gloria de Dios, debes entender que necesitas urgentemente encontrarla ahora que se puede, porque se va. Y se va indica que todo tiene su fin. Jesús ha estado 3 años predicando y ministrando al pueblo de Israel, pero lo rechazan. Y ahora se va. Concluye el periodo de la oportunidad. La Biblia nos dice que hoy es día de salvación, pero que mañana no lo será. Así que haz lo necesario mientras se diga hoy, porque cuando se diga mañana será demasiado tarde. Hoy es día de salvación. El Señor todavía extiende la mano e invita, venid a mí. En segundo lugar, tenemos que comprender que para encontrarnos con Dios, no basta con ir a un edificio. Ahora tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, si no, Rafael se meterá conmigo después. No quiero decir que no es importante venir a la iglesia para los cultos, pero sí quiero decir que no es suficiente. Tú puedes estar en los cultos domingo tras domingo tras domingo y no estar preparado para cuando el Señor se vaya. Lo que cuenta es tu relación personal con Él. Porque hoy no vamos a un edificio. Si queremos conocer a Dios, vamos a Dios con nosotros en persona. Vamos a Jesús. Él es el Salvador. El edificio no salva a nadie. Y solo si tú te comprometes con Él, pides a Él que te salve, que limpie tus pecados, que te haga nacer de nuevo, entonces hay una relación personal con Él y hay salvación. Él es Dios con nosotros. Él quiere recogerte bajo sus alas. No desprecies su oferta. Acude ahora que puedes.
quizás mañana sea demasiado tarde. Y finalmente consideramos este contraste. Los judíos durante siglos acudiendo al templo. Pero ahora la oportunidad ha cambiado. Ahora, si quieres conocer a Dios con nosotros, necesitas ir al Monte de los Olivos, no literalmente, pero necesitas ir donde está Cristo mismo reunido con sus discípulos, que puede ser en un edificio como este, pero puede ser al aire libre. Lo importante no es el edificio, lo importante es la presencia de Jesús con sus discípulos. Y allí te encontrarás con Dios, con nosotros. Señor, pedimos que estas porciones de tu palabra que en principio son oscuras y difíciles de discernir, sin embargo pueden hablar en nuestro corazón y darnos comprensión de nuestra necesidad de un Salvador, de alguien que nos proteja bajo sus alas, nos proteja de la ira venidera del juicio. Ayúdanos a abrir los ojos y comprender que debemos tomar esta decisión hoy, que es día de salvación, antes de que sea demasiado tarde. Te lo pedimos en su nombre. Amén.